Doctor Villamayor, adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Si necesitan cambiar volumen, algo me avisan, no. Sin problema. Ese no funciona. Hay un micrófono, hay un parlante que me dicen que no funciona. Ahí funciona. Lo arreglaron. Usted soluciona todo, cosa que le agradezco mucho. Bueno, no, sin enchufar un poco difícil. Sí. Capa 7 creo que era ese. Muchas gracias. La presentación primero y después una pregunta para tener idea. Sí, vamos a hacer una presentación de cómo llegamos a esta situación y después esto no es la. Sí, muchas gracias, Gustavo. Y ahora arranca la conferencia de prensa del ministro jefe de gabinete civil de la presidencia, Juan Ernesto Villamayor. La República del Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela suscribieron un acuerdo de cooperación energética. Vamos al primer cuadro, por favor. Que está vigente y se convirtió en ley 2616. En el marco de la ley 2616, Petropar y PDVSA suscribieron acuerdos que tienen como finalidad el suministro de combustible de parte de PDVSA, Glencore, a Petropar. Por acta acuerdo suscrito el 24 de septiembre del año 2009, Petropar aceptó que adeuda, todos estos documentos les voy a entregar, que adeuda a PDVSA la suma de $269.500.000 en números redondos. Posteriormente se firma en febrero del 2011 el acta de compromiso para el refinanciamiento de la deuda vencida 2008-2009. Y con esto llegamos a una mención de crédito en favor de PDVSA de $284.600.000 americanos. Debemos tener en claro acá que hay una deuda, esa deuda está consolidada, y la autoridad de Petropar en el año 2011 está hablando de $284 millones de deuda. El 20 de julio del año 2016, después de haber realizado infructuosas gestiones para obtener un acuerdo en la administración anterior, estamos en el año 2016, PDVSA inicia ante los tribunales arbitrales de París, Cámara de Comercio Internacional, el proceso arbitral para cobrar la deuda a Petropar. Año 2016. Hasta ese momento toda gestión pasó o por el reconocimiento de deuda o por la búsqueda de un acuerdo para solucionar el problema que fracasó. ¿Cuáles son las tratativas que tenemos por delante? El 29 de octubre del 2019, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Juan Guaidó, remite una nota al presidente Mario Abdo Benítez a fin de informar la designación del ciudadano Javier Troconis como comisionado presidencial para la gestión de activos. Es decir, el señor Troconis se encuentra a cargo de la gestión de los activos que están en el exterior para ver cómo los precautela o cómo los recupera. Y se pide una audiencia con el presidente de la República. Esta audiencia se celebra el día 11 de noviembre del 2019 en mi despacho, sin la presencia del señor presidente. Allí viene el señor Troconis acompañado del doctor Vidal. Terminada la reunión, se entrega una nota fechada 11 de noviembre del 2019 dirigida al presidente de la República, con copia al jefe de gabinete, con copia al ministro de Hacienda. Esa nota dice que tiene como objeto
aceptar la oferta que había hecho Petropar con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. En la misma nota se hace referencia a lo siguiente: ofrecimiento de la República del Paraguay. ¿Qué ofreció la República del Paraguay o qué pidió la República del Paraguay? El gobierno de la República del Paraguay, dice la nota firmada por el señor Javier Troconis, ha manifestado contar con los fondos líquidos para hacer frente a un pago único y de contado por el equivalente al 50% del monto de la deuda nominal, con una quita del 100% de los intereses de la deuda acumulada desde el año 2011. Esto implica un ahorro para la República del Paraguay que redondea los 160 millones de dólares. Y sigue con la aceptación de la oferta. Conforme a las tratativas y conversaciones mantenidas con el doctor Vidal, designado al efecto, esto lo dice el señor Troconis, nos encontramos dispuestos a aceptar una quita equivalente al 100% de los intereses y el 50% de la deuda nominal, solicitando, y estos solicitan, no hay acuerdo, solicitan que la República del Paraguay absorba los gastos causídicos del arbitraje en trámite ante la Cámara de Comercio Internacional, absorbiendo la República Bolivariana de Venezuela los honorarios del doctor Vidal y su equipo profesional que le acompaña. Los honorarios del doctor Vidal, por propuesta de el señor Troconis, corresponden, y naturalmente debe ser así por ser abogado de PDVSA, debe ser así, corresponden a la República Bolivariana de Venezuela. La República del Paraguay no tiene nada que ver con los abogados de PDVSA. Ni tuvimos ni tenemos que ver. Y se presenta como consecuencia de la nota la propuesta de acuerdo extrajudicial. Esta es la propuesta a la cual ustedes van a encontrar que hace alusión el Washington Post. A la nota de Troconis nadie le mencionó nunca. Se habla de este borrador, pero no se habla de una nota firmada. Por eso se menciona reiteradamente la palabra borrador. Nunca se habla de nota. Acá está la nota firmada por el señor Troconis. Y el borrador, en principio, se compadece con lo mismo. Se recibe la propuesta de acuerdo extrajudicial. Y acá vemos el primer problema, que es la identificación. Aquí tienen el acuerdo extrajudicial. Acuerdo extrajudicial entre la República del Paraguay, primer error, Petróleos Paraguayos, Petropar, y la República Bolivariana de Venezuela, PDVSA, Petróleo Sociedad Anónima y Petróleos de Venezuela. Identificación de las partes expresadas en el acuerdo. Esto es lo que demuestra claramente que viene como propuesta venezolana. Son partes en el acuerdo la Petropar y Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, demandante representada por el doctor José Ignacio Hernández en su carácter de Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a la designación de fecha 20 de febrero del 2019, como Procurador Especial para la Defensa del Estado y los demás entes descentralizados de la Administración Pública en el exterior, de acuerdo con el artículo 15, literal B, del Estatuto que rige la transición a la democracia. Fíjese usted de dónde yo iba a sacar todos estos datos. Queda clara que la redacción, claro, para todos, que la redacción fue elaborada por ellos. En cambio, cuando dice por Petropar, no saben quién es, ni de dónde viene el nombramiento, ni quién es el titular. Nada. Están vacíos. Cláusula primera. Pero estas son cuestiones formales que se corrigen, se llenan. Si estamos de acuerdo, se llenan. Acá no hay ningún secreto. El presente acuerdo extrajudicial tiene por objeto establecer las bases y condiciones a los efectos, segundo, de que la República del Paraguay
procede a efectuar el pago del capital reclamado por PDVSA. La República del Paraguay no le debe nada a PDVSA. Quien le debe a PDVSA es Petropar. Ningún abogado paraguayo hubiese caído en esto. Todos saben que el problema es PDVSA, Petropar. En consecuencia, quien tiene que suscribir este tema es Petropar. Y esto proviene de la presentación que está dentro de la carpeta, no está acá, está dentro de la carpeta, de un dictamen que ya había hecho el procurador, donde que se agrega ahí solamente para que tengan en claro que el Procurador General de la República ya había dicho que quien representa a Petropar es su titular, no el Estado. Ni siquiera el Procurador es el titular. Es decir, este acuerdo tiene que ser suscrito por el titular y obliga a Petropar. De modo tal que el Procurador, teniendo este documento, ya sabía que esta parte estaba mal. Cualquier abogado con alguna experiencia local ya sabía esto, pero esto no es más que un borrador de intención para ver si Paraguay acepta este documento, ya que Venezuela acepta el 50% del capital, y eso ya está aceptado, más el 100% de los intereses. O sea, la exoneración del 50 más la exoneración del 100. Cláusula segunda, pago. En consideración a la propuesta de acuerdo presentada por la República del Paraguay y a los términos aceptados por PDVSA. Ya habíamos visto qué es lo que propuso Paraguay. 50% de quita capital, 100% de quita de interés. 160 millones de dólares de ahorro. Número más, número menos. Y dice que tenemos que pagar en forma total la suma de 132.940.000 dólares. Esto dice el borrador, 133 millones. Vamos a ponerle el número redondo. 133 millones. Correspondiente al 50% del monto reclamado en la demanda arbitral mencionada en concepto de cancelación extrajudicial de la deuda existente entre ambos estados. Dichos fondos quedarán indisponibles para las partes hasta que el presente acuerdo sea homologado. Y es acá donde se produce el problema. La República del Paraguay no puede arribar a un acuerdo extrajudicial sin tener la garantía absoluta de que esto se va a trasladar al proceso arbitral. Para lo cual resulta indispensable que quien va a representar a PDVSA acredite su representación en forma adecuada antes que la República del Paraguay acepte este acuerdo. Cláusula tercera. ¿Qué propone PDVSA? PDVSA, por medio del presente acuerdo y en este mismo acto, renuncia a todos los intereses moratorios, compensatorios, judiciales o extrajudiciales que puedan derivar del monto principal adeudado. Asimismo, renuncia al monto sujeto a la quita del monto principal adeudado, que es el 50% restante de la deuda nominal, manifestando que no tiene nada más que reclamar judicial o extrajudicial en nivel nacional o internacional en cuanto a los intereses de la deuda y en cuanto al 50% de quita de la deuda nominal. La renuncia expresa de PDVSA. Pero teníamos una dificultad. El acuerdo es extrajudicial y nosotros necesitamos un acuerdo judicial. En consecuencia, la República del Paraguay no presta el acuerdo. Por conveniente que sea económicamente, no se presta el acuerdo. ¿Qué queremos? Que se corrija la situación. Naturalmente, una oferta tan generosa que le permite al Estado paraguayo ahorrar más de 160 millones de dólares, no se tira por la borda, se trata de corregir. Acredítennos, por favor, la capacidad que tienen de ingresar al laudo arbitral, que el tribunal arbitral reconozca que su representante,
es el representante legal de PDVSA y que el tribunal arbitral me diga que con este pago la República del Paraguay se encuentra exonerada, Petropar se encuentra exonerada de cualquier obligación con PDVSA y que esto se considera cancelatorio del reclamo realizado por PDVSA contra Petropar. Si se obtiene eso hoy, antes que termine el mediodía, tenemos que hacer el depósito. Hoy. Porque ¿de dónde obtendríamos nosotros una ventaja de 160 millones de dólares? El único pedido, el único, que a mí me hizo el presidente de la República es asegurar que el acuerdo resiste todo. No por nosotros, por ellos. El conflicto está en Venezuela, no está en Paraguay. El conflicto está allá. ¿Cómo nos enteramos? Todos de esto. El año pasado, mes de noviembre, una distinguida periodista del Washington Post me busca en atención a que el representante del señor Guaidó, el señor Troconis, había mencionado mal mi apellido. Claro, yo lo entiendo perfectamente porque me vio una vez en su vida, nunca más. Igual que el señor Vidal. Mi apellido un poquito complejo, me puso Villamorra. No está mal, llevo el nombre de un barrio, no me enojo por eso. Dice que ante una comisión explicó que quería averiguar cuáles son los acuerdos que fue haciendo el señor Troconis. Por el mundo explicó cuál era la situación y cuando llegó al caso Paraguay dice que menciona que él fue recibido en Palacio de Gobierno, lo cual es cierto. Es por el señor Villamorra. Bueno, que no me ofende, no sabíamos, no me ofende, ni me molesta. Pero bueno, que ella indagando se enteró que no era Villamorra, que era Villamayor y quería saber mi opinión al respecto de la... ¿Y qué dice el artículo del Post? Porque veo que por momentos se cita como una verdad muy importante y debe serlo. Pero lo importante es lo que se dice dentro. Ahí se quiere averiguar qué pasó con la presencia aparentemente del abogado de PDVSA, del señor Vidal, y el señor Troconis, y cuáles son los acuerdos y desacuerdos a los cuales pueden arribar. Y dice el artículo, una entrevista del Post que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos, que por lo visto son muchos y en distintos países, reveló acuerdos propuestos que involucraban a Troconis que habrían requerido lo que algunos miembros de la oposición han caracterizado como pagos grandes e inusuales. Incluyen un contrato prospectivo. No existe contrato, existe propuesta, no aceptada, con el gobierno de Paraguay, con una comisión de 26 millones de dólares a pagar a terceros, que generó alarmas dentro del propio equipo legal de Guaidó. Con relación al acuerdo extrajudicial, la propuesta que ellos hacen: la República Bolivariana de Venezuela, dice el proyecto de acuerdo, toma a su cargo el honorario de éxito. Honorario de éxito, es decir, está sujeto a que todo termine. Pactado con el doctor Sebastián Vidal, documento nacional de identidad tanto. ¿De dónde vamos a sacar nosotros este dato? Clave única de identificación fiscal. Designado por las partes, dice, como amigable componedor. Eso está en su propuesta, no está en la aceptación. Paraguay nunca aceptó esto. Siendo el mismo el equivalente al 20% de los montos de pago acordados, los cuales serán transferidos por Petropar conforme a la instrucción de giro que el doctor Vidal acompaña conjuntamente con la correspondiente factura de honorarios conforme a la legislación vigente. Deducido dicho monto, Petropar procederá a transferir el saldo remanente a determinada cuenta e identifica la cuenta. Estamos hablando del remanente del 50% del capital.
Petropar abonará los costos del proceso arbitral más los honorarios profesionales de los abogados intervinientes en el proceso. Los costos de los procesos arbitrales están tabulados, eso no se negocia. Eso no hay ninguna forma de negociar. Cualquiera que tenga experiencia en París, yo a título personal te llevé más de un litigio ahí. Cualquiera que tenga experiencia, esta es una tabla. Se paga lo que dice la tabla. Yo no recuerdo, ni sé, lo que dice la tabla al año 2016, porque se guía por la fecha de inicio. Entonces ahí sale una orden de secretaría y ahí se establecen los costos. O sea que hay que cumplir con esa orden de secretaría. Eso es todo. Eso ya está tabulado del año 2016. No conozco el monto. Pero igual tiene poco y nada que ver con los 160 millones de dólares que se está ahorrando. También se lee en la publicación del Pozo. Vidal le dijo a Dipozo que había sido contratado por Troconis sin recibir ningún anticipo, con la esperanza de cerrar el trato. Dijo que la comisión propuesta era más baja de lo que normalmente cobra. Y dijo que Troconis nunca le pidió una parte de ella. Esto lo dice Vidal en la entrevista con el Pozo. Troconis le dijo a la asamblea que los paraguayos se le habían acercado con el trato. Negó haber contratado a Vidal. Acá es donde sale mi contestación, porque esta es la pregunta del Pozo. Por otra parte, el acuerdo presentado, ¿qué dice? En fecha 12 de septiembre, el abogado Sebastián Vidal, abogado de reconocida trayectoria que fuera designado por las partes para la negociación del presente acuerdo, ha remitido a PDVSA una propuesta de cancelación y pago del monto reclamado. Esto dice la propuesta venezolana. En fecha 11 de diciembre del 2019, Javier Troconis, comisionado presidencial para la gestión de activos de la República, ha aceptado la propuesta formulada. Seguimos ahorrando 160 millones de dólares. Pero siguió diciendo también al Washington Post, siguió diciéndole posteriormente el mismo señor Troconis, el mismo, que a Vidal se lo presentaron dos parlamentarios venezolanos, que Vidal le propuso, eso está en el artículo del Post que está íntegro, que Vidal le propuso ser mediador y que él aceptó. Nunca fue propuesta paraguaya. Y en una publicación realizada en un medio local, Vidal explica a ABC Color, se publica el día martes, que es abogado de PDVSA desde el 2011, año 2011, y que luego fue contratado por la Asamblea Nacional de Venezuela y por Guaidó para continuar con negociaciones amistosas la recuperación de activos. Esto lo dice Vidal. No lo digo yo, no lo dice el gobierno paraguayo. El gobierno paraguayo recibió, después de haber hecho una quita, un proyecto de quita de 160 millones de dólares, una proforma de acuerdo que por motivos formales se negó a suscribir. Paraguay no suscribió nunca ningún documento mientras no tenga ni lo va a hacer, mientras no tenga a la vista la certeza de que se desarma el juicio arbitral. El laudo arbitral es lo que nosotros llamamos el recibo de pago. Tenemos una demanda en trámite. La demanda termina con la sentencia, no termina en otro lugar. Si yo no tengo la sentencia, no tengo el recibo. Y el modo de obtener la sentencia resultante de un acuerdo es decirle al tribunal: mire, señor tribunal, este señor que está acá y este señor que está acá son los que representan a las partes en conflicto. Entonces el tribunal tendrá que decirme: señor Troconis o señor Hernández o señor Vidal, usted es efectivamente, y yo le reconozco como abogado de PDVSA. Mientras el tribunal no me diga eso, yo no tengo ninguna posibilidad de suscribir un acuerdo. Ninguna. Es el tribunal el que me tiene que decir quién representa a PDVSA. Si el tribunal me dice es este señor
y con el acuerdo que usted llegue con este señor, usted queda liberado, yo firmo hoy este acuerdo. A título personal lo firmaría. Aunque no tengo competencia, miren que este es un tema de Petropar, no es tema de la presidencia de la República. Pero este es el límite de la gestión que se realizó acá. Hemos hecho una propuesta, la propuesta ha sido aceptada por el señor Troconis, nos han presentado un borrador de acuerdo, el borrador de acuerdo no ha sido aceptado. Hasta tanto se resuelva este tema. Si me lo resuelven mañana, yo acepto el resto. O recomiendo aceptar el resto. Porque una quita de 160 millones de dólares no se obtiene a la vuelta de la esquina. Adelante, señor. Muchas gracias a todos. Gracias por la paciencia. Sí. Ministro, y en este caso entonces, ¿por qué dentro del acuerdo se manifiesta que Paraguay sí cuenta con los fondos líquidos, siendo que no existen las garantías jurídicas para acceder a un acuerdo, pero sí se acepta la propuesta inicial, o por lo menos eso se hace entender dentro del proyecto? Nosotros disponemos de ese dinero si tenemos un acuerdo para cancelar toda la obligación. Eso es lo que dice. O sea, yo tengo los fondos líquidos, yo tengo la plata. Usted me da el recibo. El recibo es el laudo arbitral. Yo le doy la plata. O sea, yo tengo los fondos líquidos, quiere decir, yo tengo el dinero para pagarle hoy. Si usted me desarma el arbitraje, me trae el laudo y me dice que yo me libero pagándole este dinero, yo le pago ahora, claro, sin ningún problema. Eso es lo que dice. ¿Tienen el dinero o no? Sí lo tengo. La pregunta, para ser directo, la que me está explicando en estos momentos, ¿usted va a continuar en su cargo? ¿No va a presentar renuncia, ministro? No se le solicitaron renuncia porque se habla de que el presidente mismo le había solicitado ya su renuncia. Y pues, la siguiente consulta, usted insiste mucho en que Paraguay, o sea que las negociaciones es entre PDVSA y Petropar y no entre estados. Sin embargo, el acuerdo de cooperación de ACEP establece que las compensaciones entre estados son Petropar y PDVSA son solo entes. Las negociaciones son entre los estados. Venezuela es la que provee y Paraguay es la compradora. Quien otorga esta financiación es Venezuela, no es PDVSA. Por lo tanto, la negociación es entre estados, no entre entes como sostiene usted. Muy bien. En primer lugar le agradezco porque es urticante la idea, pero lamento decirle que no coincido completamente. Acá hay un acuerdo marco de dos países. Dentro del acuerdo marco, dos empresas comerciales, PDVSA y Petropar, ambas propiedades de los estados, suscribieron un contrato. Ese contrato se lleva a la Cámara de Comercio Internacional. ¿Por qué razón dos estados definirían sus diferencias en una Cámara de Comercio si los estados no comercian? Entonces el trato sería diplomático. ¿Por qué contratan abogados para discutir un litigio en tribunales? Si son estados. Los estados no discuten de estado a estado en tribunal ordinario, ni en tribunal comercial. El acuerdo es comercial, es un error de apreciación, pero le agradezco porque gracias a esto va a haber un elemento que yo no mencioné. Para poder litigar usted necesita un abogado, casi en cualquier parte del mundo, salvo que se defienda en Estados Unidos, donde hay una excepción, que usted puede ejercer su propia defensa, pero no comercial, penal, con esa excepción. Es decir, usted contrata un abogado, invariablemente. Los estados para discutir ponen diplomáticos, no ponen abogados. Entonces, yo voy a tener un abogado. Al abogado, lamentablemente, para algunos, por suerte para otros, hay que pagarle. ¿Por qué cada estado pagaría si los estados no discuten contrapago? Acá hay un acuerdo comercial, por eso se lleva a la Cámara de Comercio, para que se arbitre el tema. Entonces, en el marco del acuerdo de cooperación se firman contratos comerciales. Pero entre dos estados en este caso. No, el acuerdo es entre Petropar y PDVSA, por eso el que demanda es PDVSA. No, ese es otro problema. A ver, cuando Petropar compra combustible, Petropar, el que le provee a Petropar, firma un contrato con Petropar, no con el Estado paraguayo. Son naturalezas jurídicas distintas. Estaríamos toda la mañana discutiendo eso y eso es una cátedra de derecho administrativo. No tiene nada que, y creo que no es el objeto de esto. Ese sí que ya creo que no es el objeto.
Estoy diciendo, nosotros no podemos aceptar que se nombre República del Paraguay porque claramente ellos ponen solo PDVSA. Porque ellos ponen solo PDVSA en el acuerdo y no ponen República Bolivariana de Venezuela. Porque saben que es PDVSA. El actor es PDVSA, el demandado es Petropar. Lamentablemente el que le dio letra no Ministro, no eso. Ministro, tengo dos preguntas. Sí, claro. Primero, ¿Por qué no terminamos este tema? Yo no escuché hablar de eso todavía. Alguien me dijo que había en las redes sociales se estaba hablando de eso, pero como yo no tengo red social no me entero. Mire que es malo no tener red social, porque hay más gente que... Esa es una decisión personal, no se preocupe por eso ahora. Hay mucha gente preocupada por mi renuncia. De eso depende, ministro, en estos momentos. ¿Quién? Y la cierta estabilidad del propio presidente de la República, del gobierno. Por la crítica que está recibiendo nada más. ¿Cómo le está afectando yo sé, a través suya al presidente, digamos, al gobierno? Yo sé perfectamente que la estabilidad del gobierno, de qué depende y de quiénes depende. No se preocupe por eso. Y yo sé quiénes piden mi renuncia. Tampoco se preocupe por eso. No, digo, yo no se preocupe por eso. La pregunta. Ministro, el dictamen de Contraloría solicitado por Mónica Seifert en su momento solamente habla de la posibilidad de cambiar la forma de pago. No hace referencia a la posibilidad de hacer efectivo eso y saldar la deuda. En primer lugar, si es que usted consideró eso en el momento de la negociación, porque estamos hablando de febrero y por lo que vemos continúa hasta noviembre. Al punto voy. Ese borrador se hizo en su despacho. No. ¿Entendemos? No. Nosotros recibimos el borrador. Es una cosa distinta. El borrador no se hizo en mi despacho. Nada se hizo en mi despacho. En mi despacho lo único que se hizo fue recibir la trocona. Pero el dictamen de la Procuraduría no hace referencia a la situación por la que atravesaba Venezuela. Eso se mencionó hoy. A ver, veamos de dónde sale todo esto. Esto es mucho más viejo. En algún momento ustedes vieron que había una crisis alimenticia en Venezuela y alguien pensó que sería buena idea reunir a los productores locales y habilitarles ese mercado, y como debemos el dinero, podemos utilizar el dinero del pago de PDVSA para pagarle a los productores locales y enviar alimentos. Cuando uno se sienta a negociar tiene que ir explorando ideas. Las ideas son sueltas, no es que hay una única línea permanentemente. Aquello no se aprobó. Como hoy se mencionó, bueno, se trae a colación algo que se preguntó y se pone el dictamen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el dictamen hay una frase que es significativa que también contesta la pregunta que hizo antes el colega de Radio 1 de la red de Unicanal y del conglomerado de HC Comunicación. ¿Cómo Bueno, muy bien. Esta, muy bien. Perdón, vamos a identificar ya. ¿Qué dice ahí? Hay algo esencial, que es que la personería le corresponde a Petropar, no al Estado, a Petropar. Eso es lo que dice el dictamen. Por eso después cuando se coloca República del Paraguay, deviene inadmisible porque ya están los dictámenes diciendo, se puede hacer. O sea, yo puedo pagar con cualquier cosa. Si usted me dice a mí, mándeme autos en lugar del dinero, mándeme soja, y yo le acredito esto, se puede hacer. No hay ningún problema, en el derecho se admite eso. Ahora bien, ¿quién tiene que hacer eso? Eso es lo que dice el dictamen. La titular, en ese momento, la titular o el titular de Petropar. No es un acuerdo que pueda hacer el gobierno, porque el deudor es Petropar y el acreedor es PDVSA. Entonces, es PDVSA el que puede recibir los bienes. Es PDVSA el que tiene que llegar allá a un acuerdo para decir, mire, yo recibí 10 toneladas de soja, le entrego al gobierno, el gobierno me paga a mí, con esto cancela el tema y el gobierno paraguayo o Petropar le paga al productor paraguayo. Esas cosas se van imaginando por el camino. Tampoco prosperó eso, porque en el fondo dejaba la deuda exactamente en el mismo lugar. O sea, era un reconocimiento del 100%. Y acá vino un reconocimiento y una aceptación del 50% del capital y del 100% del interés. Lo otro, ministro, la designación de Sebastián Vidal como abogado representante por PDVSA. Usted menciona que eso es una propuesta de PDVSA. En el documento menciona que es de común acuerdo. ¿No habría la posibilidad de rechazar ese nombre
por el relacionamiento que tiene con el presidente Mario Abdo Benítez. Claro que nosotros podemos rechazar todo. De hecho, no aceptamos el documento. Esa es la propuesta que hace Venezuela. O sea, Venezuela propone. Nosotros no hemos aceptado. Pero yo no le voy a condicionar al gobierno de Venezuela quién es su abogado y quién no. Es que no me preocupa eso. A mí me preocupa el acuerdo de fondo. Lo que usted está viendo como en la frase esa es la propuesta venezolana. ¿Qué hacen? Envían la propuesta. Usted ve en la nota, eso por eso, usted quiere, vuelva atrás mentalmente, fíjese en la nota de Troconis, y la nota de Troconis dice cuál es la propuesta de Paraguay. 50% de capital vamos a pagar y después no pagamos nada más. Esa es la propuesta de Paraguay. No hay otra propuesta de Paraguay. Y todo el resto es propuesta de Venezuela. Porque Venezuela nos propone que paguemos los gastos caucídicos. Nosotros no hablamos de eso. Todo eso, esa aceptación la acepto. Le quito todos los intereses, le quito el 50% del capital y le digo además, vamos a hacerlo de este modo. Pero pague usted los gastos caucídicos. Y al doctor Vidal y compañía, que están acá elaborando los borradores de los contratos, le pagamos nosotros porque nosotros lo trajimos porque son los abogados de PDVSA. Y entonces ellos hacen la propuesta de bajo qué figura jurídica él estaría dentro del contrato para el cobro. En realidad yo creo que lo hizo el abogado, esa parte. O sea, yo como abogado haría casi lo mismo. Esa propuesta no ha sido aceptada por Paraguay. No ha sido aceptada. Porque no hay nada firmado por parte de Paraguay. Y Paraguay acepta en el momento que estampa la firma el responsable. Y acá no hay nada firmado. Nunca hubo nada firmado. Porque no tenemos la garantía de que este preacuerdo se convierta en laudo arbitral. Mientras eso no se resuelva, no se puede firmar nada, Ministro, lamentablemente. En este caso, si la negociación es entre Petropar y PDVSA y no entre estados, ¿por qué no entra a negociar el presidente de Petropar y sí usted como jefe de gabinete? Yo no negocié, yo recibí la propuesta, yo derivé. Yo no negocié nada. Pero cuando pasa por mi despacho, yo tengo un vicio, el problema son mis vicios. Cuando pasa por mi despacho un documento jurídico, yo tengo 40 años de ejercicio de la profesión y soy quizás el abogado en la República de Paraguay que más veces litigó en la Cámara de Comercio Internacional, por mucha diferencia. Y alguien se queja en algunos medios de comunicación de la cantidad de veces que litigué contra el Estado y le gané. En el diario La Nación de hoy, gran queja por haber ganado. No sé qué quieren tener todos abogados perdedores, no hay ningún problema, encárguense de eso. Si llevo un cliente, generalmente le hago ganar el juicio. Y se le gané justo en París, justo en esa Cámara de Comercio, justo en esos procesos arbitrales. Y yo sé cómo funciona ese sistema. Y cuando yo veo este borrador, yo sé que esto es impracticable. Y yo no puedo recomendarle a nadie que firme este documento. Por eso este documento no se firmó. Pero ¿por qué directamente todo va dirigido a su persona y no al presidente? Capaz puedan utilizarlo a usted por su experiencia, pero... Por una cuestión muy sencilla, porque el presidente Guaidó, en una nota dirigida al presidente de la República, le pidió que se le reciba al señor Troconis. Es el presidente Guaidó el que le pide al presidente de la República. El presidente Guaidó es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a quien nosotros reconocemos como presidente. Y si el presidente de Venezuela le pide al señor presidente de la República del Paraguay que le reciba a alguien para su gestión, no para una audiencia, sería una descortesía no recibirle. No es un empleado de PDVSA que viene con un mandato. Es el representante del presidente Guaidó. Entonces se le recibe en el más alto nivel por una cuestión protocolar de jerarquía. Así como el presidente de la República recibe las cartas credenciales del embajador, de la más alta jerarquía. Entonces se le recibe por una cuestión de jerarquía. Claro, la parte de negociación se deriva a la instancia que corresponda. Pero yo al ver el documento, no puedo dejar de conversar con esas partes, decirle, señores, cuidado con esto, porque este documento nos obliga a depositar el dinero y después ir a buscar el acuerdo. Ese es el método propuesto y lo que yo propongo es a título personal. Tengo algunos años en esto y algunas canas. Lo que yo propongo a título personal es ir primero al tribunal, obtener
la representación clara, allí se acredita la personería y entonces sí queda claro que puedo llegar al acuerdo. Pero mientras el tribunal a mí no me diga que este acuerdo va a tener valor jurídico, y eso lo tiene que decir el tribunal arbitral, mientras ellos no me digan eso, yo no puedo firmar esto. Algunas publicaciones periodísticas, ministro, explicaban o decían que aparentemente hay dos borradores y que usted no me pone solamente uno. ¿Se trabajó sobre este único borrador o hubo otros aspectos de negociación? Yo conozco este borrador. De hecho, dicen que el segundo borrador, está el primero y después el segundo, lo que varía, según lo que leí lo mismo que leyó usted. Lo que varía es el porcentaje del 20% en el que estamos entregando, es el segundo, el final. Lo que le estoy entregando es el del 20%, que es el segundo. Ahí está el monto 20%. Ahora, si hay uno que tienen, como diríamos en derecho, impector, es decir, no lo presentaron, yo no puedo saberlo. Esas son cuestiones que yo le preguntaría a la representación venezolana. Pero Dios me libre, de meterme yo en un tema entre venezolanos. Porque acá el debate es dentro de Venezuela qué hizo el señor Troconis y qué no. Nosotros, ¿qué hemos hecho? No hemos suscrito el acuerdo. Nos han presentado el borrador, han presentado una carta, han aceptado una reducción de 160 millones de dólares, nos han entregado el documento y a mí me hubiese encantado que el titular de Petropar firme, porque sería un timbre de honor haberle ahorrado a la República del Paraguay 160 millones de dólares. Perdón, terminó la... Bueno, sigue la exposición de motivos, el descargo del ministro secretario Juan Ernesto Villamayor. No fue, Rolando, audiencia muy claro cuando le preguntaban si iba a poner o no su cargo a disposición.